Muy buenos días, tengan todos en el poderoso nombre de Jesús. Antes de comenzar este servicio, quería aprovechar la oportunidad para colocar este momento en las manos del Señor. Le pido que por favor usted incline su rostro donde usted se encuentre y vamos a comunicarnos con el Padre en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos poner este servicio dominical en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que seas tú tomando control y dominio de nuestra alma, cuerpo y espíritu. Llevamos todo pensamiento contrario a tu obediencia, oh Dios. Todos aquellos, Señor, que estaban desalineados a tu voluntad, Señor, los ponemos en tus manos, oh Dios. Todo aquello, Señor, que no coincide, todo aquello que no está en concordancia, en el ánimo, en esa coinonía con tu Espíritu Santo, en esta hora sea desarraigado, Señor. Quita todo desánimo, quita toda enfermedad, toda dolencia, quita toda depresión, opresión. Y prepara nuestros corazones, Señor, para recibir el alimento que no perece, sino que a vida eterna permanece. Toma control de nuestras emociones, oh Dios. Y pon tú, Señor, palabra, pasto fresco para tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, quería en esta oportunidad darle gracias pues a Dios primeramente y a mi pastor Joaquín Serford, el pastor Timoteo Serford, junto a su esposa Maribel Serford, quien han estado y estuvieron orando juntamente con otros ministros, siervos y siervas del Señor para confirmar el ministerio pastoral de su servidor. Le doy las gracias y quiero que sepan que aquí estamos para no dejar morir esa llamarada que hace muchos años se encendió en medio de carpas y en las calles, proclamando el Evangelio y defendiendo la sana doctrina. Aprovecho también la oportunidad para, más que felicitar, pedirle a Dios que fortalezca a los que han sido nombrados como ancianos y diáconos. Pido al Dios del cielo que le dé sabiduría, que le dé entendimiento o que nos dé entendimiento para reconocer y conocer nuestras atribuciones y facultades, Señor. Sé tú ayudándonos, oh Dios, para que asumamos esta responsabilidad, Señor, no como una tarea más, sino como algo que no ha sido impuesto desde el cielo. Y entendamos que lo estamos haciendo para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 26. De esta forma, si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. En este momento nos dolemos por todos nuestros hermanos que en este momento están pasando por aflicción. Y le pedimos a Dios, aunque sabemos que Él tiene cuidado de todos, porque nada sucede sin que Él lo permita. Le pedimos a Dios que guarde a nuestros hermanos y hermanas, tú que estás allí, tú que estás pasando un momento difícil, estás escuchando esta palabra. Déjame decirte que el desierto Dios no lo permite para verte sufrir. El desierto Dios lo permite para probar tu corazón. Es allí en el desierto donde Dios mira esa capacidad, esa virtud con la que tú estás dispuesto a amarle aún en medio de los momentos más difíciles. Y si tu corazón es recto, puro, humilde, sencillo y dispuesto a darlo todo por Él, entonces prepárate porque tu gloria postrera será mejor que tu gloria primera. Y lo que estás viviendo ahora solamente será parte del testimonio que algún día contarás para el beneficio de las naciones.
Amados, y también nos gozamos con aquellos que han recibido nuevas responsabilidades en Dios. Por mi parte, entiendo que Dios quiere hacer algo. Dios está haciendo algo. Cuando Dios permite un mover, cuando Dios mueve sus piezas, cuando Dios remueve las matas, cuando Dios hace cambios, cuando Dios levanta heraldos para la obra, para la viña, es porque Él va a hacer algo. Y nosotros, como parte de ese algo, estamos dispuestos a asumir el rol que el Padre quiera hacer con cada uno de vosotros. Bueno, comenzamos ya de lleno con lo que es el tema que nos compete en esta mañana maravillosa, ¿verdad? Y orando a Dios, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios una palabra que fuera de gran bendición para nuestras vidas, y hurgando la carta de Pablo a los Corintios, me conseguía con un texto que me estremeció. Sí. Y le digo me estremeció porque tiene mucha fuerza y es un llamado directo de Dios para su iglesia y para sus miembros. Y este texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 31. Estamos hablando de un texto que cierra el capítulo 12 de 1 Corintios, donde Pablo viene hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: procurad pues los dones, procurad, buscad los dones, los mejores dones. No es malo orar a Dios para que nos dote de sus dones. Recuerdo hace muchos años que le decía: Señor, si hablar en lengua existe y es un don, entonces dámelo. Oraba, gemía, lloraba, hasta que en el momento menos esperado, Dios me dotó de este don y con el tiempo lo ha ido perfeccionando. Y le doy las gracias a Dios porque han llegado momentos donde no solamente puedo hablar en lenguas angélicas, sino que también puedo entenderlas para su gloria y para su honra. Termina diciendo el texto: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Diga conmigo: un camino aún más excelente. Así le hemos puesto por título a este mensaje. Amados hermanos, damos la gloria y la honra al que vive para siempre. El apóstol Pablo, un hombre capacitado en las letras, conocedor exhaustivo de la Torá, perseguidor de los del camino, porque así le decían, o así nos decían a la iglesia primitiva, a la iglesia patrística. No eran los evangélicos, no eran los pentecostales, no eran los pentecostés, no eran los libres, no eran los presbiterianos, no eran los bautistas, no eran los metodistas, eran los que vivían en el camino del Mesías. Sí, los que imitaban a Jesucristo. Tal cual Pedro cuando negaba a Jesús y aquella mujer dijo: no, así lo niegues las veces que sea, así maldigas, así hagas lo que tú quieras, es que
es que caminas como Él. Es que hasta te ríes como Él. Tú eres de Él. Le damos gloria a Dios por su infinita misericordia. Amén. El apóstol Pablo, un hombre formado a los pies de Gamaliel, el Dios Todopoderoso lo confronta. Todo ser humano caído debe ser confrontado por Dios, debe revelársele Dios para que puedan tener un nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento si no hay un choque entre el hombre natural, el hombre caído y el Dios de todo poder, quien a través de su Santo Espíritu es el que lo redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Una iglesia, un ministro que está frío, que vive en la carne, que está inflado, que no porta la gloria de Dios, no porta la presencia de Dios, puede hablar muy bonito, puede conocer de teología, puede saber muchas cosas, pero jamás podrá ser un instrumento para que muchos lleguen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si no está operando el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, allí todo es címbalo que retiñe. Hace días conversaba con alguien y llegábamos a la conclusión de que hay muchos creyentes que están dentro de las iglesias que no se han convertido al Señor. Sencillamente fueron persuadidos por palabras. Fueron persuadidos por personas que tienen la capacidad de convencer. Y fueron convencidos por el hombre, pero no se han convertido. Y he aquí el grave problema que está viviendo la iglesia del Señor. Llega un momento donde esa persona es estremecida en el mundo espiritual y no tiene piso, no tiene raíces de donde agarrarse. Llega y se cae el líder, ellos también se caen porque sus ojos no estaban puestos en Cristo Jesús. Y esto está sucediendo en la iglesia del Señor. Pablo era uno de estos hombres. Conocía de la palabra, conocía de la historia sacra, pero no había tenido un encuentro genuino con el Espíritu del Dios viviente. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que es poderoso, Dios que conoce los corazones, dijo: este hombre me es necesario como colaborador para mi plan de salvación. Tal cual se lo reveló Ananías, aquel discípulo a quien Dios utilizó para sanarle la vista una vez que este Pablo cae impactado por aquella gloriosa unción que lo arropó. Es la unción, es la gloria de Dios la que va a romper las cadenas. Las almas que vienen producto de la caída son personas que tienen el entendimiento entenebrecido y no van a ser libres con palabritas ni con teología, no van a ser libres con apologética ni con escatología. Son libres por medio de la operación del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que mucha gente no quiere entender. Gente que se encerró en un círculo vicioso, entró en las corrientes humanas, en las corrientes religiosas, y no le están dando libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es real. Él es la persona de Dios, el Dios personal que ahora es el que administra y debe administrar nuestras vidas. Pues el Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo le voy a dar a mi Espíritu, el cual os guiará a toda verdad. En aquel momento en que Pablo cae, tiene aquel encuentro con el Mesías Salvador,
Y el Espíritu de Dios y la gloria de Dios lo arropó. Este hombre era tan entendido en parte que pudo discernir que era el Cristo resucitado el que él estaba hablando. Y él le dijo inmediatamente: Señor, se humilló. ¿Qué quieres que yo haga? Y desde allí en adelante, la vida del apóstol Pablo fue transformada. Este Pablo tuvo que vivir penurias muy fuertes, porque todo aquel que es llamado le toca pasar por el desierto. Mucha gente viene a los pies de Cristo y piensa que todos sus problemas se acabaron. Y resulta y acontece que cuando llegamos a Cristo es apenas que como niños recién nacidos vamos a comenzar a entender las cosas de la vida y de la piedad. Y es allí donde empieza un trabajo entre nosotros poniendo de nuestra parte y el Dios Altísimo para ir muriendo a ese viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Y digo esto porque hoy en día tenemos gente con 40, 50 años en el Señor y todavía el viejo hombre gobierna sus vidas. ¿Por qué? Porque no han sido suficientemente humildes para permitirle a Dios que los cambie por completo. Pero Pablo se humilló desde el principio y por eso fue usado de la manera tan poderosa en que Dios lo usó. Y decíamos pues que el apóstol Pablo fue confrontado por Dios, ¿verdad? Y decíamos también pues de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice también el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y todo resultado de la caída de nuestros primeros padres. El apóstol Pablo recibe aquella manifestación teofánica de parte de Dios, escucha la voz de nuestro Señor Jesús de Nazaret, acepta el llamado, luego viene el proceso del cual le hablaba, un Pablo que ahora no lo querían los judíos, un Pablo que era rechazado por la iglesia naciente. Y bueno, pero Dios, que es Dios, usó los instrumentos que él tuvo que utilizar, y en aquel caso fue Bernabé, para ser llevado ante el concilio apostólico. Y es allí pues donde fue evaluado, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esto tenemos que entenderlo. Allí Pablo fue pesado en balanza por los apóstoles, y en medio de una reunión el Espíritu de Dios habla. Cuando la gente ayuna, cuando la gente busca el rostro de Dios, cuando la gente ora en espíritu y en verdad, Dios habla a través de su Santo Espíritu. Y esto no era para los apóstoles nada más. Esto es para nosotros. A mí el Espíritu Santo me habla. No sé si a usted no le habla, eso es su problema con Dios. A mí me habla. Yo siento cómo administra mi vida. Yo siento cuando me redarguye. Yo siento cuando me corrige. Yo siento la reprensión del Espíritu Santo continuamente en mi vida. Yo puedo ver cuando me muestra las cosas, porque el Espíritu Santo de Dios está vivo, y mientras esté vivo, sus dones fluyen con poder y gloria a quien Dios en su infinita misericordia haya querido entregar. Fíjense, para hablar un poco sobre este tema, hace unos años atrás, antes de partir nuestra hermana Luisa Lombana, yo tuve una visión, y le decía a los ancianos en reunión de que no fue el resultado de unas caraotas que me comí un día anterior, sino que fue una visión donde mi amado pastor Félix se me acercaba y me entregaba como especie de un almanaque y me decía:
en un almanaque que arrancaba desde septiembre: Ángel, encárgate, voy a descansar. Esa visión se la conté a mi pastor Félix Bottini, la compartí con mi esposa, y son muy pocas personas con que la he compartido. Yo había entendido muchas cosas a través de esa visión y otras que Dios ha tratado, porque Dios sigue obrando y nos habla a través de su Espíritu. Cuando me informan de que están orando por el ministerio pastoral de su servidor, y es en un septiembre, yo recuerdo aquella visión. Y así Dios ha venido mostrando muchas cosas, inclusive el deterioro de la industria de Venezuela. Dios me lo ha mostrado, la explosión dentro de las diferentes refinerías y plantas petroleras. Dios me lo ha mostrado. El espíritu profético está vivo. Hay gente que lo quiere matar porque no tienen experiencias con Dios. No lo buscan en espíritu y en verdad. No se dejan quebrantar por Dios. Ellos siguen gobernando su vida, viven de la letra. Pero el espíritu es real. El espíritu es real. Y el Señor Jesucristo dijo: y cosas mayores harán ustedes, los que creen en mí. Toda esa gloria que Dios vino a darnos a través de su Espíritu no se quedó con los apóstoles, no. Esa gloria ha sido traspasada a todos aquellos que hemos creído y hemos sido redimidos y llenos por el Espíritu Santo de Dios. Es tan así que cuando nuestro Señor Jesucristo está orando, y esto lo hemos revelado en el Evangelio según San Juan, podemos ver a nuestro Señor allí diciéndole: Señor, no te pido solamente por los que están aquí conmigo, sino que te pido por los que han de venir a través de ellos. El Espíritu Santo de Dios, sus dones, sus frutos están activos hoy más que nunca. Más que nunca. Ese día Dios me mostraba: ay, hermano, viene algo poderoso. Dios está escogiendo vasos limpios. Dios los está formando. Yo veía flamas que Él los subía y descendían como flamas de fuego. Hay hombres, mujeres que Dios está levantando con poder y gran gloria. Y Dios lo va a usar grandemente. Porque las señales, milagros y prodigios están descritas desde el principio que Dios hizo la tierra, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando revisamos el libro de Apocalipsis, vemos a los dos olivos haciendo señales, milagros y prodigios. Cuando vemos a los apóstoles, vemos un Pedro sanar con su sombra. Vemos un Pablo, bendito sea el nombre de Dios, orando por los delantales, la gente siendo sanada. Un Pedro y un Juan diciéndole a aquel hombre paralítico frente de aquel templo de Salomón: mírame, de lo que tengo te doy. Aquel hombre recibió aquella sanidad. El Espíritu de Dios está más vivo que nunca, iglesia. Y Él es el que tiene que tener el protagonismo en la vida de cada uno de nosotros y en la iglesia. Cuando el hombre le quiere robar el protagonismo al Espíritu Santo, la iglesia se seca. Cuando el hombre le quiere robar el protagonismo al Espíritu Santo, el Señor se aparta. ¿Por qué? Porque está contristado el Espíritu. Y ahí lo que hay es carne. Cuando el apóstol Pablo recibe aquel llamamiento, cuando está siendo procesado y evaluado, y estaban orando en espíritu y en verdad, el Espíritu habló en ese momento. No sabemos si tomó a alguien allí. No dice la Escritura cómo lo hizo, pero Él habló y dijo: apártenme a Pablo y apártenme a Bernabé para la obra del ministerio. Apártenmelo, porque hay lugares donde los voy a llevar. Necesito llevar mi palabra. Ya yo lo he venido capacitando, porque Dios, cuando te llama, también te capacita. Pero en medio de esa capacitación también hay un proceso donde Dios permite que tu yo muera, porque si el grano de trigo no muere, no cae y muere, no puede llevar frutos.
Mucha gente no ha crecido en Dios y no ha visto la gloria de Dios porque sencillamente no ha querido morir por completo. Y Dios nos está llamando a morir por completo. Dice que en este primer viaje el apóstol Pablo llega a Acaya. Y la capital de Acaya, ¿verdad?, es Corinto. Pablo llega a Corinto y allí en Corinto Pablo pasa unos 18 meses y se levanta una obra en ese lugar. Corinto era un centro de tráfico comercial de ruta desde Roma hacia el oriente. Era una ciudad rica, pero era inmoralosa. Había mucha inmoralidad. Pero Dios estaba colocando la vela no en un almud, sino sobre la mesa. Y esa vela se llamaba el apóstol Pablo y Bernabé. Amados hermanos, le damos la gloria a Dios porque Dios sabe escoger a sus instrumentos y colocarlos en el momento indicado para llevar luz donde hay oscuridad. Y en Corinto había una gran oscuridad. Y allí llegó Pablo para la gloria de Dios a traer el mensaje que sana, salva, liberta y reconcilia. En Corintio en aquella época existían como 800,000 habitantes, de los cuales 400,000 eran esclavos en aquel entonces. Y empieza Pablo a trabajar en ese lugar, a hacer lo que Dios le encomendó. Y luego le envía 2 cartas. Y es que Pablo ya en el tiempo se encontraba en Éfeso y preocupado por las situaciones e inmoralidades que subsistían en Corinto. Él estaba preocupado por este estado y él se comienza a escribir. Y en la primera carta que él escribe a la iglesia de Corinto, o a los corintios, como ustedes lo conocen, ¿verdad? Él arranca esta carta ciertamente pues saludando, pero él le dice: amados, yo les pido, yo les ruego que habléis una misma cosa. Hay gente que se justifica: es que tú tienes diferencia conmigo, es que yo tengo diferencias contigo, es que somos diversos, es que somos... Amado, ¿acaso hay 2 Biblias? Existen cantidades de traducciones, pero existe una sola Biblia. Entonces aquí no debería haber justificación. El problema que tenemos ahorita en la iglesia del Señor es que mucha gente y muchos ministros están en este tiempo como la iglesia de Corintios. Y ya le voy a decir por qué. Y dice: yo les ruego que habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amados hermanos, en la iglesia de Corintios había un problema grave. ¿Por qué? Porque la gente decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y cada quien tenía su propio dueño. Cada quien como que le rendía cuentas a diferentes teorías y corrientes. Y eso le preocupó mucho a Pablo, porque él veía que había divisiones. Pero cuando hay divisiones cuando no hay coinonía con el cielo, cuando el hombre y la mujer de Dios se desconecta del cielo y de la voluntad de Dios, hermanos. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la palabra, porque hay gente que dice: no, ya yo me la he leído 3 veces. No, mi hermano querido, la palabra de Dios hay que leerla continuamente. Es el alimento de vida. Todo pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Es una palabra viva que tenemos que comerla constantemente. Hay gente que está raquítica. ¿Por qué? Porque se creyó que ya conocía todo y ya no lee la palabra de Dios. Vaya error este. Cuando no leemos la palabra, entonces no hay esa extensión, esa profundidad en la oración. Y cuando no hay profundidad en oración, no hay búsqueda genuina para ayunar y buscar el rostro de Dios. Ahí está el problema.
Entonces, cuando no hay esa conexión directa con Dios, se pierde el propósito. Empieza la gente a caminar en una carnalidad. Todo aquello es pura palabra, puro címbalo que retiñe, como dice el apóstol Pablo. Y por eso los llama que estén unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pero no vamos a estar así hasta que nosotros no muramos el yo. Ese yo que quiere imponerse, ese yo que quiere hacer las cosas como le da la gana, ese yo que trata de impulsar cosas, haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer, porque hay mucha gente que hace cosas para Dios, pero no hace las cosas que Dios le está mandando a hacer. Y en aquellos días tenían esas discusiones. Como en este tiempo vemos gente casada con el ecumenismo. Gente que quiere unirse con todas las religiones. Gente que está casada con el carismatismo. Gente que está casada con el pentecostés. Yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. Yo soy libre. Y vemos, yo soy presbiteriano, yo soy calvinista, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de todo el mundo. Y ese problema lo tenemos ahorita. Una interdenominalización que está haciendo demasiado daño al cuerpo de Cristo. Y hombres que se han agarrado, ahora usted ve, no, es que yo soy de Armando Alducin. No, yo soy de John MacArthur. No, yo soy de David Wilkinson. No, yo soy de Gigi Ávila. No, yo soy de Jorge Rasky. No, yo soy de Bernie Hinn. No, yo soy de Cas Luna. No, yo soy de Maldonado, mi hermano querido. Nosotros somos de Jesucristo. Ninguno de ellos, ni ninguna de esas corrientes pagó un alto precio en el Calvario. Es el tiempo de que la iglesia ponga la mirada en Jesús. Es Jesucristo tiene que poner la mirada a la iglesia. He puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Cas Luna ha cometido graves errores. Llamó ladrón al apóstol Pedro. Imagínese usted, lo llamó bobo. Que era un bobo al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque no le vendió el Espíritu Santo al brujo Simón. Comete errores graves. Maldonado comparó nada más y nada menos que al Padre, a Jehová de los ejércitos, con una prostituta. Cometen errores. John MacArthur dijo que si una persona se corta el cuello y se suicida, va al cielo porque confesó a Cristo como su Salvador. Cometen graves errores. Si la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo nosotros vamos a atentar contra nosotros mismos? ¿Cómo el Espíritu Santo que nos guía nos va a llevar a nosotros a cortarnos la cabeza? ¡Vaya locura! Entonces es el tiempo de quitar los ojos de los hombres y ponerlos en Cristo. Es el tiempo de ir a la doctrina cristiana. Y el Señor dice que cosas mayores que Él hizo, tú las vas a hacer. Pero esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Y es importante que nosotros en este tiempo ya dejemos de estar poniendo las miradas en corrientes que no edifican, en teorías, filosofías, teologías desviadas, doctrinas que nos están haciendo mucho daño y están operando en la división de la iglesia. Es el tiempo de poner la mirada en la palabra. Si Dios no te ha mostrado algo, si Dios no te ha revelado algo, quédate tranquilo, quédate tranquila. Dile a Dios que en el tiempo te lo revele. O si no te lo revele cuando esté con Él en su presencia. Pero no critiques cosas que ni entiendes. Entonces busca justificarte en el gnosticismo. Gente que busca justificarse en los libros, cuando nuestra justificación está en la palabra, pero en la palabra viva. Y es lo que necesitamos, iglesia. Volvernos a la palabra viva. La palabra viva, creerle a Dios tal y como te he escrito. Porque todo lo que, fíjense, hay doctrinas demoníacas en este tiempo, como la falsa prosperidad, donde todo es un materialismo mercantilista. Y esto lo que hace es dividir. Por eso Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corintio. Hay doctrinas de la superfe, donde la gente
Todo es una fe vacía, donde la gente declara, decreta, donde la gente no deja a Dios obrar a través de su Espíritu Santo, quien ha dotado a cada quien de dones y le ha dado carácter para que lo pongan a la orden de la iglesia del Señor. Y es lo que estamos viendo, un desorden. Hay doctrinas como el cesacionismo, gente que dice que ya los dones cesaron. Si los dones cesaron, entonces también el Espíritu Santo cesó. También el Padre y el Hijo cesaron. No, amados hermanos, aquí no ha cesado nada. Aquí no ha cesado nada. Ahora es cuando el poder de Dios se va a seguir manifestando en todo aquel que cree. Porque el que cree, todo le es posible. Tenemos que sacar esas corrientes de nuestras vidas ya y empezar a caminar conforme a la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es real. Así que vamos a agarrarnos de la palabra. Si el Señor dice que cosas mayores haríamos nosotros los que creemos, esa es una palabra viva. No estemos buscando cómo ir contra lo que Jesucristo dijo. Tenemos que imitar a Jesucristo, imitar a Pablo. Pablo dijo: imítenme a mí así como yo imito a Jesucristo. ¿Cómo puede una iglesia salir adelante si no cree en que el poder de Dios sigue vivo? En que el Espíritu Santo es real. En que el Espíritu Santo dota a su pueblo de dones. En que el Espíritu Santo quiere que su carácter y sus frutos moren en un creyente. Un creyente es el equilibrio entre los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Sé que el tiempo no se detiene y no va a alcanzar para explicar completamente todo lo que tengo a la mano para concretar este valioso y precioso mensaje que hemos recibido de parte de Dios. Pero sé que lo que el Espíritu está dando en este momento va a ser de bendición. Fíjense que otras doctrinas que están haciendo daño en este tiempo es la doctrina del dominionismo, donde la gente dice que hasta que todo el mundo no sea predicado y crea a Jesucristo no va a venir, cosa que es una mentira. El Señor dijo: y este evangelio será predicado y después vendrá el fin. Será predicado, no dice que todo el mundo se va a convertir al Señor. Y son doctrinas, hermanos, que están haciendo mucho daño. Doctrinas donde quieren unir a la política con la palabra de Dios, cosa que no es real. Doctrinas, teorías políticas que están desfasadas completamente del evangelio de Jesucristo y la quieren amalgamar, cosa que es un grave error. Y la iglesia tiene que despertar. Es el tiempo de dejar las corrientes, filosofías. Es el tiempo de dejar todas esas cosas que no agradan a Dios y irnos al mensaje del evangelio del Señor. Irnos a la predicación de la resurrección. Creer en que el Espíritu está vivo y está ahora administrando nuestras vidas. Esto es tan real que el apóstol Pablo dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que son renuentes, no quieren dejarse guiar por el Espíritu y reniegan de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos se cerraron el corazón a los dones del Espíritu Santo. Ellos se encerraron en la letra, y por eso Pablo dice: es necesario que se acaben las divisiones. Pero también le dice que la sabiduría del mundo no puede convertir a nadie. Por eso a Dios le agradó salvar el mundo por la predicación del evangelio. Amados hermanos, como un humilde estudioso que soy de la filosofía, llevo años estudiando la filosofía del mundo. Hermano, la filosofía del mundo, ni la teología, ni nada que haya sido inspirado por el hombre desde el punto de vista natural y desfasado de las Santas Escrituras puede salvar a nadie. Solamente la manifestación del poder que emana de Dios, que proviene de ese enseñoreamiento del Espíritu en nuestras vidas. El apóstol Pablo
habla estas realidades y dice: yo no he venido a ustedes con vanas palabrerías. Ese es el problema que tiene la iglesia. Hoy hay un palabrerío terrible. Todo es palabra, hermano, pero es címbalo que retiñe. Todo es palabra. Y Dios es poder. Cuando le preguntaron por allá, Pablo, ¿qué es el evangelio? Le preguntan a la gente. La mejor definición está allí en Romanos. Es poder de Dios para salvación. Amado, el evangelio es poder de Dios. No podemos limitarlo a la letra. No podemos. Y por eso Pablo le dice: yo no he venido a ustedes con vanas palabrerías, sino con demostración del poder en el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en palabra, sino en el poder de Dios. Y hay mucha gente que tiene que entender esto, tiene que entenderlo. Y por eso él le dice más adelante: no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque todavía tenéis celos en vuestros corazones, viven en contienda. Hace un tiempo me senté en una mesa con pastores, amados. Mire lo que yo me sorprendí, hermanos, se iban a caer a puños, se ofendían. Y yo decía: Dios mío, estos serán pastores de la caja de Conflay. Pero los pastores que yo veo en la Biblia, que la Biblia me habla, no tienen que ver con estos hombres con los que yo estoy ahorita. Hermano, tenemos gente que está carnalizada y está pastoreando. Gente que es capaz de caerle a puño a la gente. Cuando a Pablo le entraron, creo que fue en Listra, a piedra, no vemos a un Pablo defendiéndose. Vemos a un Dios levantándole y dándole fortaleza para que siga haciendo la obra. Cuando vemos a un Cristo martirizado allí en el madero, no lo vemos maldiciendo a nadie. Los vemos, hermano, pidiendo misericordia al Padre, porque aquellos no sabían lo que hacían. Porque cuando la gente no está, hermano, dejándose guiar por el Espíritu, hermano, está como la iglesia de Corintio. Y por eso Pablo le dice: no puedo hablarles como espirituales, porque todavía hay celo, hay contienda y hay divisiones en vuestros corazones. Cuando usted ve a alguien todo el tiempo en una riña con todo el mundo, cuando usted ve a alguien con ganas de golpear a alguien, cuando usted ve a alguien, hermano, altivo, orgulloso, vana, hermano, esa persona está en la carne, esa persona no está velando. Mira, puede saberse la Biblia para adelante y para atrás, pero esa persona no está en comunión con Dios. Así que Pablo sigue hablando, hermano, de tantas cosas. Habla del templo de Dios y dice que el que no cuidara el templo, Dios le va a destruir. Gente que se anda metiendo tatuajes, hermano, y después anda con cáncer por allí. Hermanitos, hermanitas que se andan metiendo, rayándose el cuerpo. Hermanas, hermanos que se están metiendo, hermano, goma en las nalgas, goma en los pechos, goma en las batatas. Hermano, se quieren, hermano, meter goma, meter tantas cosas en la cara. Hermano, mire, estamos viendo, hermano, una banalización en el pueblo de Dios. Cosa, hermano, que no puede ser así. No puede ser así. El pueblo de Dios tiene que reflexionar. El pueblo de Dios tiene que entender que es necesario que nos volvamos a ese espíritu que había en la iglesia primitiva, donde todos tenían un mismo sentir, tenían un mismo hacer. Amén. Entonces, es el tiempo de volvernos, hermanos, no a las fábulas, dejar las corrientes, dejar de estar siguiendo a hombres. A los hombres, si dijeron cosas buenas, las tomamos, las respetamos, pero hasta ahí. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, hermano. Y Dios nos está llamando a amar. Y por eso es que Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros procuremos los dones. Y él habla de que hay dones de palabra de sabiduría. Y ese don, hermano, está vigente, porque yo lo he visto, yo lo conozco. Tal don de palabra de ciencia. Hay momentos donde me toca ministrar personas que yo ni conozco y le hablo de sus vidas como que si tuviera años conociéndolas, y han dicho: mira, ¿y este hombre de dónde me conoce? Está el don de fe. Existe la fe, pero hay un don de fe de gente, hermano, que Dios le ha entregado por el Espíritu, una fe inquebrantable. Está el don de la sanidad, mi hermano querido. Hay personas que Dios adota, hermano, para hacer milagros y prodigios a través de sus manos. Aunque también existe la sanidad cuando nosotros oramos y le creemos a Dios, cuando llamamos a los enfermos y los ancianos ungen con aceite, les perdonados sus pecados y Dios les sana, hermano. Está el don de hacer milagros, hermano. Hermano, ese don sigue vigente hasta los olivos.
que se van a levantar en los días postreros frente al anticristo. Amados, está el don de discernimiento de espíritu, ese mismo discernimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto por el Espíritu, porque a pesar de que Dios nos dota de estos dones, son administrados por Él, son de Él. Lo que hay es que dejarlo a Él obrar. Por eso está el don de los diversos géneros de lengua. Están las lenguas, sí, de todas las naciones, pero están las lenguas angélicas. Y está escrita en las Santas Escrituras. Y si está allí, hermano, es viva y ella es eficaz. Y aún más cuando está en el Nuevo Testamento. Hermano, está la interpretación de las lenguas. Hace días cuando viajaba a Monaga, tenía tiempo que no veía a mi hermana mayor, y cuando me abrazó, ella empezó a hablarme en lenguas angélicas en el oído, y yo estaba entendiendo gran parte de lo que ella estaba revelando, lo que Dios le estaba dando a ella para revelármelo, hermanos. No podemos, hermano, limitar. No podemos decir que estas cosas dejaron de suceder. Esto sigue sucediendo, y todo esto obra en el poder de Dios y en la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, hermano. El Espíritu Santo de Dios es real. Yo decía en las reuniones de ancianos que el pastor Pablo, el pastor y evangelista Marcos Hernández testificaba de un día de cómo mi pastor Adruba oraba un día y él recibía la sanidad. Pues sencillamente le creyó a Dios. Ahí está el don del Espíritu obrando. Pero Dios va a obrar cuando Él quiere y como Él quiere. No es que usted tiene el don y usted va a ir por todas partes tocando y sanando a todo el mundo. No, esto opera según la comunión del hombre con el Espíritu. Y el Espíritu guiando y obrando de una manera especial, amados hermanos. También le decía a los hermanos que cuando Jorge Rasky y Gigi Ávila ministraban, todos los paralíticos no se levantaban los que estaban para ser levantados. Pero ahí estaba operando el don de la sanidad y el don de los milagros. Hermano, pero hay algo importante. El apóstol está hablando del don de sanidad, está hablando de los miembros, donde dice que no hay pequeño. No hay miembros grandes, todos somos uno en Cristo, hermano. El Señor nos llama, nos dota, nos bendice, y nosotros colocamos todo eso a la orden del cuerpo para edificación del mismo, hermano. Pero Pablo dice que Él nos llama a que procuremos los dones, que no es malo, pero Él dice que hay un camino aún más excelente. Y ahí es donde comienza a escribir la preeminencia del amor. Y él dice de qué sirve, ¿verdad? En un tiempo las lenguas van a cesar. Y habla de lenguas humanas y lenguas angélicas. Hay diferentes. Hay lenguas humanas, del lenguaje humano de las naciones, pero hay lenguas que no son de este mundo. Por eso Pablo decía, hay cosas que escuché allá arriba que no me son permitidas revelarle a vosotros. Él dice que la profecía va a pasar. Él dice que si tuviésemos la fe, toda la fe, y que si diéramos todas nuestras haciendas y para dar de comer a los pobres, de nada sirve si no hay amor. Amados, el Señor por el Espíritu nos está llamando a amar. La palabra amor acá significa ágape, que es afecto, es benevolencia, es misericordia, es piedad, es caridad. Y él dice que el verdadero amor, el amor agapao, el amor ágape es sufrido. Es sufrido. El verdadero amor es benigno. Hermano, el verdadero amor no tiene envidia. Hermano, revísese, por favor. Usted que está escuchando este mensaje, revísese. Es necesario el sufrimiento. Es necesario, hermano, que nosotros dejemos la envidia. La envidia es parte del carácter de Satanás. Cuando tú sientes algo por otro, en contra de otro, porque otro recibió algo o tiene algo que tú no tienes, o que sencillamente lo puede hacer mejor que tú no estás viviendo el verdadero amor. Dice que el amor no se jacta cuando tú andas por ahí. Yo soy esto, yo soy el otro, yo me creo esto, yo me creo el otro. No estás viviendo el verdadero amor. Dice que no se envanece. Hermano, alguien que anda y no manifiesta una humildad genuina, hermano, es una persona envanecida, y en esa persona no está morando el verdadero amor. Dice que no hace nada indebido. Hermano, nosotros tenemos que ir hacia allá.
Hermano, tratar de caminar en una cabalidad, en una templanza, en ese dominio propio, hermano, tratando de no golpear a nadie, tratando de poder ser ese instrumento de Dios en esta tierra. El amor, el verdadero amor no busca lo suyo. Hermano, aquel que anda buscando lo suyo, que anda buscando brillar, que anda buscando meterse en camisa de 11 varas, que anda buscando colocarse, esa persona no está en el amor que Dios quiere que vivan. El verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, no anda buscando ponerse en ningún lugar, ni anda buscando lo suyo. Deja que Dios lo coloque, deja que Dios lo presente, deja que Dios lo mueve, porque cuando tú te mueves te metes en problemas, hermano, hermana. Dice que el verdadero amor no se irrita. Hermano, tú puedes estar pasando por cualquier cosa, pero no debemos irritarnos. Tenemos que ser siempre misericordiosos, benevolentes. Dice que no guarda rencor. Hermano, si pasó algo en tiempos pasados con nuestra familia, con nuestros hermanos, ya eso no puede morar en nuestros corazones. Porque en el verdadero amor no hay rencor, hermano. Yo le digo a mi esposa, mi vida, yo no sé si discutimos ayer o antier, no lo traigas hoy porque ya eso pasó. Vamos a comenzar de nuevo. Dice que no se goza de la injusticia. Hermano, el verdadero amor es justo. Es una persona que teme a Dios cuando va a hablar, que no habla por hablar. Es una persona que sabe que todo lo que va a salir de su boca no solamente va a ser escuchada por los que están allí, los que van a oír, o los presentes, sino también están siendo escuchadas en el cielo. Y por nuestras palabras vamos a ser justificados, pero por ellas vamos también a ser condenados. Dice que se goza de la verdad. Alguien, hermano, que vive en amor, habla verdad siempre, hermano. Siempre es sincero todo el tiempo, hermano. Porque tiene temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es sencillamente que sabemos que Dios nos está viendo por dentro a cada instante. Y Él le va a pagar a cada quien según el fruto de sus obras. Dice que todo lo sufre. Hermano, a veces es necesario sufrir. Es necesario a veces llevar la carga, aguantar. Pero cuando estamos obrando correctamente, dice que el amor todo lo cree. A veces, hermano, tenemos que ser tan humildes, hermano, que sabiendo que alguien está errado, dejarlo correr y dejar que Dios procese, que Dios trate. Y si somos nosotros los instrumentos para corregir, entonces dejémonos usar. Dice que todo lo espera. Amados hermanos, si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Comenzando por las promesas que Él te ha hecho en su palabra. Y comenzando por lo que Él te ha hablado, porque Dios habla. Comenzar por lo que Dios te ha prometido, porque Dios es un Dios poderoso, hermano. Dios le habló a Abraham y le dijo: yo te entregaré las estrellas del cielo. Tu generación será como el polvo de la mar, que no se puede contar. Eso no lo vio Abraham, pero Dios se lo dio. Y ese polvo eres tú y yo. Somos generación de Abraham por causa de la fe, por medio de Cristo Jesús. Amado, dice que el amor nunca deja de ser. Y todo pasará, pero el amor nunca deja de ser, hermanos. El apóstol también nos dice, hermano, que ahora vemos por espejo oscuramente, pero llegará un día donde veremos cara a cara, donde Dios nos va a revelar los libros de nuestras vidas. Y allí, hermano, no vamos a tener excusas delante de Dios, porque ahí se revelará cómo fuimos en realidad. Amados, yo le quiero invitar a que escojamos este camino aún más excelente, a que nos dejemos envolver por el amor de Dios y podamos ser esos hombres y mujeres maduros, no como los corintios a los cuales Pablo no le podía hablar. Amados, les invito a que hablemos una misma cosa, que dejemos de estar chocándonos y que vivamos en ese espíritu de la iglesia primera, a que dejemos de criticar las cosas que no entendemos porque no las hemos vivido y busquemos de Dios, las anhelemos esos dones. Pablo nos llama a anhelarlos. No es malo anhelar los dones, anhelémosle.
Pero el problema no está en los dones, el problema está en el corazón. Porque cuando Dios te dota, tú tienes que entender que quien todo lo hace es Él. Mis amados, reciban un gran abrazo. Que Dios me les continúe bendiciendo. Estamos para servirles. Vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, sé tú, Padre eterno, administrando en cada corazón esta palabra. Amashama y Kamayaso. Ahora, Señor, rompe toda cadena, Señor. Padre, en esta hora quitamos nuestra mirada de las corrientes del mundo y la ponemos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Respetamos todas las doctrinas de los hombres, aún hasta las filosofías del mundo. Pero nosotros, Señor, vamos a poner nuestra mirada en ti y en tu doctrina, Señor. No somos de ninguna denominación. Nuestra denominación eres tú, Señor. Fuimos sellados por tu Santo Espíritu, Señor, y somos tu iglesia. Somos tus hijos, redimidos por la sangre vertida en el madero, Señor. Y más que evangélicos, somos vividores del evangelio, de la resurrección, Señor. Listos para testificar a las naciones de que tú resucitaste y vives y no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Si alguno estaba enfermo, sea el Dios del cielo sanándole. Si alguno estaba pasando por algún problema difícil, le pido a Dios que envíe sus ángeles en ayuda, en auxilio, en Cristo Jesús. Amén y amén.